Porque claro está, si tú sales de Cuba, cubano, si te vas de Cuba, te mueres, no tienes asistencia médica, no vas a tener acceso a la educación. Peor si eres un cubano negro. Si tú eres cubano negro, te fastidiaste. Hola, saluditos a todos. Bienvenidos a Hoy con Mamá. Un rinconcito para hablar de todo un poco. Sobre todo me gustan los temas de mamá. Mi nombre es Yare para aquellos que no me conocen y soy simple y llanamente una cubana en Texas. Yo soy cubana, nací en Cuba, me crié, crecí en unas condiciones paupérrimas, en una miseria tremendísima, alarmante. Y hasta el último momento en que yo salgo de Cuba, esas fueron mis condiciones de vida. Recuerdo que cuando era pequeña, muy pequeña, vivía con mis bisabuelos. No solo vivía yo con mis bisabuelos, mi mamá, mi papá, mi hermano que es un año menor y yo vivíamos en casa de mis bisabuelos y además había un tío de mi mamá que vivía con nosotros porque era una persona con discapacidad. Nosotros vivíamos en una habitación prácticamente de la casa, nosotros cuatro, acomodados como podíamos en dos camas, una para mi mamá y mi papá y la otra cama para mi hermano y para mí. Parte de la casa, yo creo que solo la sala tenía losa en el piso. Las otras tres habitaciones una tenía piso pulido y la otra tenía piso de tierra, los otros pisos de tierra. Una cocina que no estaba terminada, un techo que cuando llovía más adentro que afuera, de manera literal, y mi hermano y yo al ser niños disfrutábamos mucho eso, porque nos resbalábamos en el piso de la sala en toda aquella mojazón. Entonces, bueno, pues al menos de esa miseria sacábamos cierta ventaja para disfrutar, niños al fin. Mi papá, mi papá, eh, mi papá es mi héroe. Yo amo a mi papá con mi vida. Mi papá ya partió hace varios años y lo extraño prácticamente todos los días de mi vida. Y cuando la mafia Castro comunista se apodera de Cuba, resulta ser que mi papá tenía apenas 7 años de edad probablemente. No, tenía mi papá un poquito más. Mi papá nació en el año 46 y la mafia Castro comunista se coge a Cuba por la fuerza en el 59. O sea que mi papá tenía unos 13 años, cumplía 13 años ese año. Valga la redundancia. Y entonces mi padre, viniendo de un background súper marginal, súper pobre, era huérfano de niño. Mi abuela los tuvo que criar a él y sus tres hermanos junto con la ayuda de un tío como mejor pudo. Y entonces no tuvieron lujos, no tuvieron acceso a mucha educación. Y entonces mi papá es adoctrinado, mi papá abraza la ideología marxista, comunista, pero la peor de todas, la mayor aberración que mi papá abrazó fue la ideología castrista. Y no me digan a mí que no existe, sí, existe una ideología castrista de aquel degenerado, hijo de la mala leche, o como le quieran llamar, que espero que ya haya tenido su merecido y su justicia y su juicio después de haberse ido de este mundo. Pero mi papá abrazó por completo esa ideología, que es una ideología funesta, es una aberración total. Y entonces yo crezco en tanta pobreza, en tanta miseria, tanta escasez. Muchas veces no teníamos zapatos literalmente para ponernos. Gracias a Dios mi mamá es costurera y ella cosía la ropa como podía.
Entonces, fuimos sobreviviendo en medio de todo, ¿no? Pero, resulta ser que a mí no me encajaba, aún siendo niña, las palabras que mi papá me decía, porque mi papá prácticamente me enseñó que ser miserable y pobre en la Cuba de la mafia castrista era un privilegio, que había que alabarlo, que había que halagarlo, que había que estar agradecido toda la vida. Tristemente, mi papá nos decía a mi hermano y a mí de niños que teníamos que ser agradecidos con aquella revolución. Él decía revolución, yo la llamo revolución. Mi papá decía, si ustedes hubieran nacido en otro país, sobre todo en Estados Unidos, siendo negros, nunca hubieran podido ir a la escuela, nunca hubieran podido tener atención médica, hubieran sido discriminados donde fuera, no podían tomar un transporte público, no podían tener vida prácticamente, hubieran sido los más miserables y marginados. Al menos en Cuba tienen educación, en Cuba tienen acceso a la salud, en Cuba. Y era una gran mentira, una gran patraña. Y me enseñaba que el resto del mundo vivía peor que nosotros, estaba peor que la gente en Cuba. Pero no solo mi papá, yo lo escuchaba en los discursos de ese degenerado. Y a mí no me encajaba, había algo que no me sonaba, no me encajaba. Porque yo decía, ¿cómo es posible que lo que yo veo en la televisión no refleja mi realidad? Si la manera en que nosotros vivimos como familia y muchas personas de mi barrio es lo mejor que existe en el mundo y fuera de Cuba, fuera de esto, las personas están mucho peor. ¿Cómo es que en la televisión cubana, las novelas, aventuras, las series, cuánto programa ellos hacían, las casas eran bonitas, los barrios, las cuadras, cómo vestían las personas, no tenía nada que ver con mi realidad? Peor aún cuando yo crezco y comienzo a ver televisión de afuera, porque ellos son muy, pero muy comunistas y muy antiamericanos. Me refiero a los Estados Unidos. Pero toda la televisión infantil, toda la televisión en cuanto a películas, series, todo lo que se pone en esa isla Castro comunista proviene de Hollywood, proviene de Disney, proviene de Estados Unidos de América. Y entonces, cuando yo era niña, yo pensaba, cuando yo veía una película, una serie, yo en mi mente imaginaba que habían hecho un montaje, fíjense ustedes, de ciudades, de cuadras, de casas, porque yo no podía concebir que esa fuera la vida real de muchas personas, que hubiera personas que vivieran de esa manera. Cuando en realidad lo que me están diciendo a mí en Cuba, incluyendo a mi papá, es que todo el que está fuera de Cuba está peor que yo y que además yo tengo que agradecer por semejante miseria. ¿Y eso te enseñan en Cuba? Te ponen una venda en los ojos, te ocultan la realidad y cuando vas creciendo comienzas a analizar por ti mismo y dices, no puede ser. Ahora bien, ¿saben cuál fue mi primer choque de realidad? Porque la retórica comunista siempre es, aquí todos somos iguales. En Cuba todos somos iguales. No hay nadie peor que nadie, no hay nadie mejor que nadie, y no es cierto. Mi mejor amiga de la infancia, que seguramente va a ver este video y te mando besitos, María. Mi mejor amiga de la infancia, estando apenas en primaria, nos conocimos en cuarto grado. Y la primera vez que ella fue y visitó mi casa, tiene que haberle llamado mucho la atención las condiciones en las que yo vivía. Porque un buen día me dijo, ¿por qué aquí en Cuba les dicen y dicen al mundo que los cubanos todos son iguales, que todos están bien y todos viven bien? Y yo me quedé así, una niña de primaria, y le dije, bueno, lo que pasa es que aquí sí todos somos iguales y todos estamos bien porque todos tenemos educación, todos tenemos salud.
la misma retórica con la que adoctrinan a los niños. Y ella me dijo, no es cierto que todos los cubanos son iguales. Me dijo, por ejemplo, tú no vives igual que tal muchachita de la escuela o esta otra de la escuela. Me puso dos ejemplos de una que vivía mucho peor que yo y de otra que vivía muy bien. Muy bien. No sé si desde ese entonces tenían familiares afuera que le enviaban remesa o cuál era la circunstancia, pero ese era el caso. Entonces es muy terrible nacer en una dictadura comunista y sobre todas las cosas algo tan monstruoso como el castrismo, que como el nombre lo dice, te castra por completo, por completo. Y que además de eso, además de la miseria, que yo la viví hasta el último momento, hasta que salí de Cuba a la edad de 24 años, tengo que estar agradecido. El colmo de los colmos. Pero es mentira. Es mentira. Si tú me sigues desde otro país, si tú ves mis videos desde otro lugar del mundo y hasta el día de hoy te habías creído que Cuba es un paraíso terrenal, que en Cuba no se pasa hambre, pues es mentira. En Cuba se pasa mucha hambre. Si creías que todos los cubanos somos iguales y tenemos casas, al menos decentemente para vivir, ropa, zapato, buena educación, es mentira. Es mentira. Y se lo discuto a cualquier cubano, es mentira. Yo no soy la única cubana, la mayoría de los cubanos viven en situaciones y en condiciones paupérrimas. Es mentira, además, cubano de la isla que me escuchas, que yo sé que tú lo sabes, porque la mayoría del cubano tristemente ya no quiere ni arreglar su propio país. La mayoría de los cubanos quiere buscar la manera de salir corriendo, salir huyendo. Es mentira que te mueres. Es mentira que fuera de Cuba no hay educación. Es mentira que fuera de Cuba no hay salud. Es mentira, mentira, mentira. Y me rehúso a agradecer, a pasarle la lengua, a lamerle las botas a estos degenerados y a aplaudirle. No les debo nada. No me dieron nada bueno más que miseria, más que hambre y un cochino adoctrinamiento, pero que gracias a Dios yo pude desde joven sojuzgar entre lo bueno y lo malo. Muchas gracias. Hasta la próxima.